Bueno, continuamos hoy, en esta hora de la noche, aquí en mi país, en la tarde en otros lugares, con las respuestas a las preguntas del hermano Diego Chávez de Venezuela. Bueno, ayer tuvimos algunos problemas técnicos, pero hoy voy a retomar donde habíamos quedado en el día de ayer. Quiero volver a citar las preguntas del hermano Diego. Dice que eran unas preguntas específicas para el hermano Lorenzo. En el debate y exposiciones pude observar que afirmó que la cosa indecente no era fornicación. Por otro lado, Jesús, hablando del mismo tema del matrimonio, dijo que la única causa indecente era la fornicación para existir un divorcio válido sin cometer adulterio. ¿Cómo puedo determinar que el contexto de las palabras de Jesús sobre el matrimonio en los evangelios no tiene nada que ver con lo mandado por Dios en la ley de Moisés? Por ejemplo, Deuteronomio 24, cuando evidentemente ese era el contexto histórico de quienes hacían la pregunta. Bueno, como ustedes ya lo saben, esta era una pregunta para el hermano Lorenzo. Yo voy a responder lo que entiendo. Y a la pregunta del hermano Diego es que Deuteronomio 24 es el contexto remoto de lo que el Señor habló en Mateo capítulo 5 y Mateo 19. O sea, pues Jesús está enseñando lo mismo que dijo Moisés. En el día de ayer estábamos estudiando en la lección anterior que Cristo vino a cumplir la ley. Los fariseos se le habían acercado y le habían hecho la pregunta si era lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa. Y Jesús les va a responder, y les respondió, basado en lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio capítulo 24. Estaba haciendo unas citas de los comentarios del hermano McGarvey, un auténtico erudito del movimiento de la restauración en los Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo interesante es la postura que él presentó con respecto a este tema. En su libro El Evangelio Cuádruple, o una armonía de los cuatro evangelios, en sus notas, en sus comentarios sobre Mateo 5, verso 31, dijo, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. En su comentario, el hermano McGarvey dice que esto de Mateo 5:31 es acorde a Deuteronomio capítulo 24. Algunos dicen que no, pero mira, aquí está un hermano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que en sus notas dice que sí, que Mateo 5 es la respuesta a lo que Moisés dijo en Deuteronomio 24. Verso, continuando con la lectura, añadiendo el verso 32. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Hermano McGarvey comentó, el mero hecho del divorcio no la convertía en adúltera, pero la introducía en un estado de desgracia del que invariablemente procuraba liberarse contrayendo otro matrimonio, y este otro matrimonio al que la empujaba su humillante situación
la convertía en adúltera. Y la parte final del verso 32. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el comentario del hermano McGarvey sobre esta sección es donde entra el aspecto interesante de su postura. Comentó él: la ley del divorcio se encuentra en Deuteronomio 24. Jesús explica que esta ley fue dada por Moisés debido a la dureza del corazón del pueblo, es decir, para prevenir males mayores. La ley permitía al esposo repudiar a la esposa si encontraba en ella algo indecoroso. Pero Jesús aquí limita el derecho al divorcio a los casos de infidelidad. Y si el divorcio se produce por cualquier otra causa, ni el hombre ni la mujer pueden volverse a casar sin cometer adulterio. Está la modificación que Jesús hace de la ley del Antiguo Testamento, y en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra ninguna relajación en cuanto a la ley aquí establecida. Se da a entender que el divorcio por inmoralidad sexual rompe la ligadura del matrimonio. Y por lo tanto, se considera casi universalmente, tanto entre los moralistas como los comentaristas, que el cónyuge inocente puede casarse de nuevo. Ahora, preste atención a la parte final del comentario. Desde luego, el cónyuge culpable no podría, puesto que nadie tiene el permiso de cosechar los beneficios de su mal proceder. Si usted lo captó, lo voy a decir en mis palabras. El hermano McGarvey dice que en un caso de infidelidad, el cónyuge inocente puede casarse de nuevo, pero que el cónyuge culpable no podría, puesto que nadie tiene el permiso de cosechar los beneficios de su mal proceder. Para mayor claridad sobre el tema, véase Romanos 7, Primera de Corintios 7. Es muy lamentable que en muchos países protestantes las autoridades civiles prácticamente hayan ignorado esta ley de Cristo al permitir el divorcio y el nuevo matrimonio por diversas causas. Nadie que respete la autoridad de Cristo puede aprovecharse de tal legislación. Ahora, no intento refutar detalladamente la posición del hermano McGarvey. Lo que sí deseo es que ustedes noten varios hechos sobre sobre esta afirmación, para que ustedes lo analicen, lo consideren y lo estudien. Cuando los judíos le preguntaron al Señor en Mateo 19:3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le estaban preguntando desde el punto de vista de la ley mosaica. Es lícito, es legal, es acorde a la ley que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Pero la pregunta de ellos era basada en la ley. ¿En cuál ley? En la ley de Moisés. La respuesta o el comentario que hace el hermano McGarvey no tiene en cuenta la ley, no está teniendo en cuenta lo que decía la ley de Moisés. Hermano McGarvey dijo: el cónyuge culpable no podría,
El cónyuge inocente puede casarse de nuevo. Desde luego, el cónyuge culpable no podría, puesto que nadie tiene el permiso de cosechar los beneficios de su mal proceder. El hermano McGarvey no presenta argumentos bíblicos para esa afirmación. Para hacer una afirmación, como él mismo lo dice, que representa poderosamente los escritos y el pensamiento de legiones de personas sobre este tema. Ahora, esto que estamos leyendo aquí fue escrito muchos años después de su primera afirmación. Pero antes de leer lo que fue la primera afirmación de él, años antes de esto último que él dijo, ¿qué decía la ley? Recuerde, la pregunta que le hicieron los judíos fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es acorde a la ley de Moisés. Acorde a la ley de Moisés, el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora, ¿qué decía la ley? Bueno, la ley era Deuteronomio 24. Lo acaba de confirmar el hermano McGarvey. Mateo 5. Mateo 5 son las palabras del Señor en el Sermón del Monte con respecto al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Y lo interesante es que lo que dice Mateo 5, versos 31 y 32 es lo mismo que dijo Moisés en Deuteronomio 24. Verso 31, Mateo 5, 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que dijo Moisés. Deuteronomio 24:1, le escribirá carta de divorcio. Mateo 5, verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahora Jesús les está aquí explicando a los judíos en el Sermón del Monte que la fornicación era la cosa indecente de la que había hablado Moisés en Deuteronomio 24. Ahora, entendiendo entonces que el repudio debía ser por causa de fornicación, vamos a borrar esa primera parte del verso 32. Bueno, antes de eso, recuerden que había dicho Moisés en Deuteronomio 24 que la mujer que fue repudiada, a la que se le dio carta de divorcio por la cosa indecente, por fornicación o por inmoralidad sexual, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. No pecaba, no adulteraba. Volviendo a Mateo 5, teniendo entonces claro que el repudio debía ser por causa de fornicación, borremos entonces la primera parte. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer por causa de fornicación no hace que ella adultere, porque fue repudiado por lo que había dicho Moisés, que el Señor explica que es la fornicación. Si ella se casa, no adultera, que fue lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24, que ella podía hacer después de que se le diera carta de divorcio, se la entregara en su mano, la despidiera de su casa y salida de su casa podía ir y casarse con otro hombre. Volviendo a Mateo 5, verso 32, el Señor dijo, y el que se casa con la repudiada no comete adulterio. ¿Por qué? Porque a ella se le dio la instrucción en Deuteronomio 24 que salida de su casa podía ir y casarse con otro hombre.
Por eso es que les estoy diciendo que el hermano McGarvey en su comentario no presenta argumento bíblico para sustentar lo que él ha dicho, de que la parte culpable no puede casarse, cuando el texto dice que sí. Ahora, 3 años y medio después, el Señor vuelve y expone el tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Mateo 19. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Nuevamente, aquí se está haciendo alusión a la ley de Moisés en Deuteronomio 24, cuando dijo, le escribirá carta de divorcio. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Vuelve y enfatiza el Señor que la fornicación es la cosa indecente de la cual había hablado Moisés en Deuteronomio 24. Entendiendo entonces que la causa, la cosa indecente es la fornicación. Volvamos a leer el verso 9 de Mateo 19. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra, no adultera. Y el que se casa con la repudiada, no adultera. Porque Moisés había dicho, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Jesús enseñó lo mismo que Moisés. Jesús no está enseñando algo diferente a lo que enseñó Moisés. Mano McGarvey ha dicho, vuelve y coloco la cita, que el cónyuge inocente, vuélvelo desde arriba, se da a entender que el divorcio por inmoralidad sexual rompe la ligadura del matrimonio. Para los dos, no para uno, para los dos. Y por lo tanto, se considera casi universalmente, tanto entre los moralistas como los comentaristas, que el cónyuge inocente puede casarse de nuevo. Desde luego, el cónyuge culpable no podría, puesto que nadie tiene el permiso de cosechar los beneficios de su mal. ¿Con qué argumento puede sustentar el hermano McGarvey la última parte de su comentario? De que el cónyuge culpable no puede volverse a casar, que porque al hacerlo así estaría él cosechando los beneficios de su mal proceder. Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Lo que quiero que le prestemos atención aquí es a dos cosas. Y yo os digo, palabras del Señor. El hermano McGarvey, en su comentario del Nuevo Testamento, volumen 1, Mateo y Marcos, editado en 1875, muchos años antes del Evangelio cuádruple, que era de donde estaba leyendo yo ahora las citas. El hermano McGarvey había escrito en ese entonces, en 1875, un pensamiento muy diferente sobre el tema. Y yo os digo, comentó lo siguiente, habiendo respondido a su objeción,
a la pregunta que ellos le habían hecho de si era lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa, habiendo respondido a su objeción, ahora, por su propia autoridad, reafirman la ley que había existido en el principio y que ya había vuelto a promulgarse en su Sermón del Monte. O sea, pues 3 años y medio antes. Porque Mateo 19 es ya al final de su ministerio, 3 años y medio después. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Antes de leer el comentario, recuerden, este comentario del Nuevo Testamento son sus palabras en el año de 1875, años antes de escribir el Evangelio cuádruple, donde leíamos ahorita el comentario de que el inocente se puede volver a casar, pero el culpable no. Pero, ¿cuál era su pensamiento antes? Bueno, este era el pensamiento del hermano McGarvey en 1875. Es decir, repudiada por alguna causa distinta a la fornicación, no se afirma ni se niega si sería adulterio casarse con una mujer que fue repudiada por fornicación. Ahora abra los ojos. Mire, sigue a continuación. Sin duda, dicha mujer queda libre para casarse de nuevo, si puede, ya que el vínculo que la unía a su marido está roto. Sin duda, dicha mujer que fue repudiada por fornicación queda libre para casarse de nuevo si puede, ya que el vínculo que la unía a su marido está roto. ¿Qué hizo que el hermano McGarvey cambiara de parecer? Porque aquí dice que sí, que ella se puede volver a casar, pero en el Evangelio cuádruple, en ese comentario que yo les leía, él había dicho que el cónyuge inocente puede casarse de nuevo. Desde luego, el cónyuge culpable no podría, puesto que nadie tiene el permiso de cosechar los beneficios de su mal proceder. Es lógico hacernos entonces esta pregunta. ¿A qué pasaje en la Biblia podemos nosotros recurrir para sostener la afirmación de que el culpable se ha vuelto impropio, no puede cosechar, no tiene permiso de cosechar los beneficios de su mal proceder? Algo que es claro es que la inmoralidad sexual siempre será pecado. Pero pecado que puede ser perdonado, no es un pecado imperdonable. Quiero que consideremos al rey David en el Antiguo Testamento, quien vivió bajo la ley mosaica. Tenía al menos 8 esposas. Primera de Samuel 18:27 dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Una esposa. Pero tuvo al menos 8 esposas. Primera de Crónica 3, empezando en el verso 1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Abnón el primogénito, de Ahinoam israelita. El segundo, Daniel,
de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca. Vayan contando. Hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agid. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer, su esposa. Ya llevamos más de 5 mujeres, más de 5 esposas. Estos 6 les nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Betsúa es Betsabé. Y otros 9, Ibnar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefed, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. 8 esposas. Ahora, no solo 8 esposas, también tuvo 10 o más concubinas. Segunda de Samuel 23 dice: y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Pero Dios, a más de esto, le dio las esposas de Saúl, su antiguo amo y señor. Segunda de Samuel 12:8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Recordemos que Dios lo castigó por haber cometido adulterio con Betsabé, por asesinar a su esposo Urías. Segunda de Samuel 12 dice, empezando en el verso 7, para que recordemos la historia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Te casaste con la mujer de Urías, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, para que fuese tu esposa. Ya tenía otras, una más. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Dios te ha perdonado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios lo castigó. Dios lo castigó por haber cometido adulterio con Betsabé, por haber asesinado a su esposo Urías y por luego tomar a la esposa de Urías como suya. David no fue castigado con la muerte, porque la ley decía que al adúltero y a la adúltera había que matarlos, había que lapidarlos. Pero vemos aquí que no fueron castigados con la muerte. David mantuvo a Betsabé,
que fue un caso de adulterio seguido de asesinato. Segunda de Samuel 12:24, mire lo que dice. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Dios no le dijo a David que tenía que despachar a Betsabé, que tenía que separarse de ella. David mantuvo a Betsabé como esposa. Y les recuerdo, fue un caso de adulterio seguido de asesinato. Ahora, es posible que a Betsabé la hubieran condenado a muerte si David no se hubiera casado con ella. Él consiguió mantener a los hijos de ese matrimonio, a Salomón. Evidentemente, la gente podrá encontrar un pasaje. Me gustaría conocerlo. Pero no hay un solo versículo en la Biblia con el cual se pueda sustentar el comentario del hermano McGarvey. El cónyuge culpable no podría ¿qué? Volverse a casar, puesto que nadie tiene el permiso de cosechar los beneficios de su mal proceder. ¿Cómo se explica que Dios haya dado las esposas de Saúl a David, le haya permitido quedarse con Betsabé y perdonarlo? Si la pluralidad de esposas, el concubinato, el adulterio y la toma de la esposa de otro estaba condenado, ¿pudo Dios perdonarlo entonces y no perdonarlo hoy? Mediten en eso, hermanos. Usar la ley ilegítimamente no cambia la ley. Ley es ley. Vamos a hacer este ejercicio de hermenéutica, que es esencial para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Reglas para el significado de palabras y expresiones. Regla 16, el contexto. El hermano Clinton Lockhart, en su libro Principios de Interpretación, con respecto al contexto, escribe: el contexto de una palabra o expresión es la parte de un discurso que está inmediatamente conectada con ella o que la precede o la sigue. Las partes estrechamente conectadas constituyen el contexto inmediato, mientras que las de otro párrafo o capítulo forman el contexto remoto. En la mayoría de los escritos y enunciados existe tal conexión de pensamiento en cláusulas, oraciones y párrafos en la que una parte indicará en cierta medida el significado de otra. Entonces, ¿en qué consiste la regla? Una expresión debe interpretarse para adaptarse al contexto. Coloquemos entonces el contexto remoto y el contexto inmediato. Deuteronomio 24, Mateo 5. Ya lo hicimos ahora, bajo un planteamiento distinto, sin tener en cuenta esta regla de hermenéutica, el contexto. Mateo 5. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Dónde en el contexto remoto se decía eso? Bueno, Deuteronomio 24. Le escribió carta de divorcio. Contexto inmediato, Mateo 5. Contexto remoto, Deuteronomio 24. Volvamos al contexto inmediato. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Una expresión debe interpretarse para adaptarse al contexto.
Cuando el Señor dice aquí, a no ser por causa de fornicación, en el contexto inmediato, el contexto remoto decía cosa indecente. Vemos entonces que viendo los contextos, el inmediato y el remoto, aprendemos que la cosa indecente es la fornicación. Gracias a lo que el Señor dijo ahí. Siguiendo, contexto inmediato. Como la causa es la fornicación, dice que ella no adultera porque fue repudiada por fornicación. No adultera si sale de su casa y se casa con otro hombre. Porque fue lo que dijo el contexto remoto. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Vuelve y leo el verso 32 del contexto inmediato. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer por causa de fornicación no hace que ella adultere si va y se casa con otro hombre. Y el que se casa con la repudiada no comete adulterio, porque el contexto remoto decía, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Mateo 5. Usando la regla del contexto. Ahora, cambiemos Mateo 5 a Mateo 19. La misma regla, la regla 16, el contexto. Verso 7, contexto inmediato. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? ¿Dónde decía eso en el contexto remoto? Bueno, Deuteronomio 24, le escribirá carta de divorcio. Volvamos al contexto inmediato. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Cuando dice salvo por causa de fornicación, ¿dónde decía eso el contexto remoto? Bueno, Deuteronomio 24, cosa indecente. Sigamos. Siendo la causa la fornicación, vuelvo y leo el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice el Señor, cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación, y el hombre que la repudió, o sea, pues la parte inocente, se casa con otra, no adultera, porque él no fue el que cometió la inmoralidad sexual, la fornicación. Y dice la última parte del verso 9, y el que se casa con la repudiada no adultera. ¿Por qué no adultera? Porque el contexto remoto había dicho, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso es siguiendo la regla del contexto, la regla número 16. Ahora, en la hermenéutica hay una sección que se llama el uso de pasajes paralelos. ¿En qué consiste eso? Hermano Clinton Lockhart, nuevamente sigo con su libro de Principios de Interpretación, hablando de los grados de afinidad en paralelos, él expone que hay varios, pero hay uno en particular, que es el que quiero citar aquí, y es este. En matemáticas, si dos líneas son paralelas, no pueden serlo más ni menos. Pero ocurre lo contrario en el caso de los pasajes paralelos. Por paralelos nos referimos a pasajes cuyas partes se corresponden. Por paralelos, corrijo, no nos referimos a pasajes cuyas partes se corresponden exactamente entre sí, sino a aquellos que tienen algo en común, especialmente palabras o pensamientos que son iguales. Es natural que haya más en común entre algunos paralelos que entre otros, y por esta razón podemos establecer una clasificación. ¿Cuál?
el mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. Coloquemos entonces los pasajes y hagamos el ejercicio. Deuteronomio 24, Mateo 5. Pasajes paralelos. Deuteronomio 24 y Mateo 5 son pasajes paralelos. Recuerde, por paralelos no nos referimos a pasajes cuyas partes se corresponden exactamente entre sí, sino a aquellos que tienen algo en común, especialmente palabras o pensamientos que son iguales. Hagamos entonces el ejercicio de este principio de interpretación de los pasajes paralelos. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ese es el mismo pensamiento de Deuteronomio 24. Le escribirá carta de divorcio. Casi las mismas palabras. Otro pensamiento o uno similar, verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. El mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. Bueno, las palabras diferentes en Deuteronomio 24 fueron cosa indecente. Siguiendo, dice, siendo la causa la fornicación, ella, la mujer que fue repudiada por causa de fornicación, el Señor dice, no hace que ella adultere. ¿Por qué no hace que ella adultere? Porque el pensamiento o uno similar con diferentes palabras es lo que dijo en el versículo 2 de Deuteronomio 24. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y el que se casa con la repudiada no comete adulterio. ¿Por qué? Porque el texto de Deuteronomio 24 decía, y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Pasajes paralelos. Ahora, Mateo 19, el mismo ejercicio, el uso de pasajes paralelos. Mateo 19, le dijeron, verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? ¿Cuál es el mismo pensamiento o uno similar? Bueno, mire, versículo 1 de Deuteronomio 24, le escribirá carta de divorcio. El mismo pensamiento. Mateo 19, verso 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Dónde encontramos el mismo pensamiento o uno similar pero con diferentes palabras? Ahí mismo en Deuteronomio 24, cosa indecente. Ahora, siendo la causa la fornicación, entonces, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa, el hombre se casa con otra, no adultera, porque fue el inocente. Y el que se casa con la repudiada, no adultera, porque hay un pensamiento o uno similar con diferentes palabras en Deuteronomio 24. ¿Cuál es? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso siguiendo entonces los principios de interpretación, la hermenéutica bíblica en estos casos. Ahora, quiero entrar a la segunda parte de la pregunta del hermano Diego. Si lo que Jesús habló sobre el matrimonio no era conforme a la ley de Moisés, ¿estaba enseñando algo nuevo y diferente a la ley de Moisés? Si Jesús estaba enseñando algo nuevo y diferente,
Entonces, no, sí, no era conforme a la ley de Moisés. Pero Jesús sí está enseñando lo mismo que dijo Moisés. Si Jesús estaba enseñando algo diferente a la ley de Moisés, al hacerlo no quebrantaba la ley, enseñando públicamente algo diferente. Sí, al hacerlo, si él estaba enseñando algo diferente a la ley de Moisés, estaba quebrantando la ley, enseñando públicamente algo diferente. Recordemos que precisamente de eso lo acusaban sus detractores, o por lo menos buscaban hacer eso con testigos falsos. ¿Y qué tal si fuera sido el caso? Fuera pecado y se fuera hallado en razón los detractores de Jesús, pero primera de Pedro nos dice que no fue así, que Jesús no fue hallado en, en pecado. Vamos a mirar lo que el mismo Señor Jesús dijo, y fue que Él no vino a alterar, a cambiar la ley de Moisés, vino a cumplirla. En Mateo 5 dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos de su tiempo pensaron que Jesús había aparecido en escena para desmantelar la ley mosaica, derribarla y destruirla. Y Jesús insistió en que no era para eso que él había aparecido. Jesús no le hizo a la ley lo que dijo que le haría el templo. Él destruyó el templo, pero no destruyó la ley. Más bien, vivió de acuerdo con la ley, la enseñó y exhortó a otros a hacer lo mismo. Ahora, esa es la idea central de la sección del Sermón del Monte, donde encontramos nosotros estas palabras. Cuando Jesús enseñó la estricta obediencia a la ley de Moisés, enseñó exactamente lo que enseñaba el antiguo pacto. Por ejemplo, Deuteronomio 4, Moisés dijo: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. El Señor Jesús no le añadió y no le disminuyó a lo que Moisés había dicho en Deuteronomio 24. De igual manera, en Proverbios 36, Salomón escribió: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que Moisés enseñó en el antiguo pacto. Cuando Jesús dijo que cualquiera que quebrantara el menor precepto de la ley de Moisés y enseñara a otros a hacer lo mismo, era el más pequeño en el reino de los cielos. Enseñó exactamente como Moisés.
Se lo enseñó a las mismas personas. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Jesús no contradijo a Moisés. Si lo hubiera hecho, si hubiera contradicho a sí mismo. Recordemos, palabras del Señor. Mateo 5, versos 31 y 32, la enseñanza del Señor sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, son pronunciadas 12 versículos después de el ay que él pronunció a todo aquel que se atreviera a enseñar algo diferente a la ley. Recordemos, Mateo 5:17. Retrocedamos 12 versículos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 3 años y medio después del Sermón del Monte, el Señor enseñó lo mismo. Mateo 19. Enseñó lo mismo que Moisés enseñó en Deuteronomio 24. Lucas, en su evangelio, escribe con respecto a esos 3 años y medio después, a la semana antes de la crucifixión del Señor. Y mire lo que escribió en Lucas 16. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Concéntrense ahora, hermanos, en lo que vamos a leer en el verso 17. Jesús les dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lo que había dicho en Mateo 5 con respecto a la ley, que él no había venido a destruirla, sino a cumplirla. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y ahora, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Jesús dijo que lo que enseñaba la ley no se iba a frustrar, se iba a cumplir. Que era más fácil que pasaran el cielo y la tierra que se frustrara una tilde de la ley. Y algo que enseñaba la ley era que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Dónde decía eso en la ley? En Deuteronomio capítulo 24. Jesús enseñó lo mismo que Moisés en Mateo 5 y en Mateo 19. Hermano Dennis Allen y Gary Fisher hicieron un compendio en su libro Es lícito, un estudio comprensivo del divorcio. Y en uno de los capítulos citan estas palabras del hermano Bob Waldron. No hay conflicto entre Deuteronomio 24 y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio.
Cuando Jesús habló en Mateo 5 y en Mateo 19, simplemente estaba ampliando y aclarando la ley en Deuteronomio 24 y cerrando la laguna inventada por los judíos a través de la dureza de sus corazones. Él señaló que cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudiaba a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio. Lejos de ser una desviación del matrimonio de Dios en el principio, Deuteronomio 24 está en completa armonía con esa ley. Cuando Jesús trató el tema del matrimonio y el divorcio, simplemente corrigió la mala aplicación de Deuteronomio 24 por parte de los judíos y declaró lo que solo estaba implícito en el pasaje. El hermano Robert Hart Crider escribe el siguiente comentario en su cartilla sobre el Evangelio de Mateo. En dos ocasiones diferentes, Jesús parece estar explicando a los judíos el verdadero significado de la voluntad de Dios sobre el divorcio. La primera vez fue en el Sermón del Monte y la segunda vez fue en este contexto de Mateo 19. En ambas ocasiones dio la fornicación como la única causa por la cual el divorcio puede ser aprobado por Dios. Ahí radica el significado correcto de cosa indecente en Deuteronomio 24. Asimismo, en Mateo 19:9, Jesús explicó que la fornicación es la única causa para dar carta de divorcio. Esta ley moral de Dios, incorporada en la ley de Moisés, también fue incorporada en el Evangelio de Cristo. Con esto, hermanos, espero que haya quedado claro que el Señor Jesús no contradijo a Moisés, enseñó lo mismo que Moisés enseñó.